Recuerden que esta es la clase número 4. Luego de la clase número 5 vamos a tener un examen para ir viendo cómo vamos con todo lo que vamos viendo, con todo el contenido que vamos viendo. Aparte, como obligatoriedad también, es uno de los puntos a tener en cuenta. El 80% de los exámenes tienen que estar aprobados, más el final, por supuesto, para que se les entregue el certificado. Al igual que la cuota al día y el pago del certificado. Todo esto obviamente lo hablan con el representante de cada una de sus provincias. Bueno, eso a modo de recordarles cómo va a ser el sistema y de cómo voy a estar tomando el examen. Yo creo que el primero va a ser así, en este modo, con verdadero o falso, a modo de cuestionario. No sé si van a ser 10 preguntas, eso sí. Quizás sean un poquito más porque ya desarrollamos bastantes temas y el tema de hoy particularmente es un tema muy sensible y voy a necesitar estar seguro de que lo entendieron bien. Eso me lo van a tener que demostrar en el examen que les voy a estar tomando, ¿sí? Después de la siguiente clase vendría a ser. Al finalizar la unidad número 1. Clase número 5 cierra unidad número 1 y a partir de ahí yo les voy a estar dejando al día siguiente el examen abierto para que ustedes lo puedan realizar. El, como les dije, voy a utilizar esta metodología inicialmente. Vemos después para los siguientes exámenes si continúo con el verdadero o falso o aplico un multiple choice o alguna respuesta redactada. Posiblemente tenga que tomarlo de esa manera también para ver en qué condiciones están a la hora de hacer redacción, que en este trabajo que ustedes eligieron es muy importante. La redacción y en general la expresión oral y escrita, ¿sí? Entonces lo vamos a estar viendo a medida que vamos avanzando, vamos a ver cómo vamos planteando los exámenes. El día de hoy, como ven en la presentación, se trata de derecho de familia y sucesiones. El objetivo principal de esta clase es familiarizarnos con los conceptos clave que regulan las relaciones familiares y las transferencias de patrimonio por causa de muerte. Estos temas son de alta relevancia, ya que constituyen una parte frecuente de las consultas legales atendidas en ámbitos judiciales y asesorías. Además, requieren que quienes trabajan en asistencia jurídica manejen una actitud de máxima sensibilidad, confidencialidad y discreción debido al carácter íntimo y personal de estas situaciones. ¿Sí? Es importante destacar que al igual que los contratos, las relaciones familiares, como el matrimonio y las uniones convivenciales, son considerados actos jurídicos. Esto significa que mediante estos actos se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, tanto personales como patrimoniales, entre las partes involucradas. Comprender esta perspectiva jurídica nos permitirá apreciar la trascendencia y el impacto de estos vínculos en la vida cotidiana de las personas y en la administración del patrimonio. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió de qué se trata esta unidad? Pasamos a la primera filmina. Vamos a desarrollar un poquito lo que es el derecho de familia. Es la rama del derecho que regula los vínculos más íntimos y personales. A ver, Jazz, si podemos apagar el micrófono. Gracias. Bien, como decíamos, el derecho de familia es la rama del derecho que regula los vínculos más íntimos y personales entre las personas. Se ocupa principalmente de las relaciones jurídicas que se establecen por la convivencia, el parentesco y el matrimonio, marcando un impacto directo en la vida diaria y familiar. Algunos puntos clave para abordar esta sección podrían ser:
Objeto del derecho de familia: establecer, proteger y regular las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de una familia. Las principales relaciones familiares reguladas son el matrimonio, que es un vínculo legal que crea derechos y obligaciones mutuas, uniones convivenciales, reconocimiento legal de la pareja, de parejas que conviven sin matrimonio formal, parentesco, relación basada en el vínculo sanguíneo o legal, adopción. ¿Sí? Cuando hablamos de un vínculo legal que no sea obviamente sanguíneo, es la adopción, que también genera derechos y deberes, ¿sí? Porque una vez que nos hacemos cargo de una vida, somos responsables de esa vida y crea, por lo tanto, derechos y deberes. Las características del derecho de familia son de carácter personalísimo. Se centra en las personas y sus relaciones personales. Esto es muy importante que tengan en cuenta cuando hablamos de derechos personalísimos, a esto se refiere. Intimidad y discreción. Las situaciones reguladas son de carácter privado y demandan sensibilidad. Publicidad legal. Ciertos actos deben inscribirse para tener efectos jurídicos. Ejemplo, matrimonio y la adopción. Esto ya saben que se hace en el registro civil de las personas. La importancia para el secretario jurídico es el manejo adecuado y respetuoso de la información familiar. La preparación de documentos vinculados a estos actos jurídicos. Atención a las formalidades legales para asegurar validez y protección de derechos. ¿Sí? No se olviden, estos puntos son muy importantes, sobre todo el manejo respetuoso de la información familiar. Tenemos varios vínculos familiares y tipos de uniones. El matrimonio es una unión legal solemne y formal entre dos personas que crean derechos y obligaciones mutuos reconocidos por la ley. Es una institución fundamental del derecho de familia que regula tanto aspectos personales como patrimoniales. Si en algún momento tienen duda, pueden interrumpirme, ¿sí? Acá en la presentación se ve lo que voy desarrollando. Un aspecto central del matrimonio es el régimen patrimonial que establece. En muchas jurisdicciones, el régimen más común es el de comunidad de ganancias o bienes gananciales, en el cual todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges por igual, salvo excepciones legales. Esto significa que los bienes comprados durante la convivencia matrimonial se consideran gananciales independientemente de quién haya realizado la compra o aportado los fondos. Para el rol del secretario jurídico, es fundamental conocer el estado civil de las personas y el régimen patrimonial bajo el cual están casadas. Esta información, es clave porque determina qué bienes puede disponer una persona por sí misma y cuáles requieren autorización o conocimiento del otro cónyuge. Otros regímenes patrimoniales son separación de bienes. Cada cónyuge posee y administra sus propios bienes de forma separada. No comparten los activos ni las deudas, excepto en casos específicos como las obligaciones familiares. Otro es participación de las ganancias. Este régimen es una mezcla de los anteriores durante el matrimonio. Los bienes se mantienen separados como en la separación de bienes. Sin embargo, al disolverse el vínculo, el cónyuge que ha ganado menos tiene derecho a participar de las ganancias del otro. El régimen mixto. Algunas de las legislaciones contemplan una combinación de la sociedad conyugal y la separación de bienes, permitiendo a la pareja elegir qué régimen se adapta mejor a sus necesidades. El régimen dotal, este prácticamente ya no se usa, pero en alguna cuestión lo pueden llegar a ver.
En este régimen, que es menos común, la mujer aporta una dote al matrimonio. Se requiere un acuerdo prenupcial que estipule los bienes que constituyen la dote y el valor de los mismos. Además, existen otras formas de unión, como las uniones convivenciales, que son reconocidas legalmente, pero no tienen la formalidad del matrimonio. Allí también se establecen derechos y deberes, aunque con diferencias en cuanto a procedimiento y efectos patrimoniales. Vamos a hablar ahora un poquito de uniones convivenciales o concubinatos, como más se los conoce. Las uniones convivenciales representan uniones afectivas estables y singulares entre dos personas que, sin contraer matrimonio, comparten un proyecto de vida en común y pueden generar derechos legales específicos para su reconocimiento. Deben cumplir requisitos como ser mayor de edad, no tener parentesco, prohibido, recuerden esto porque está, es bastante delicado. En algunas partes del país escuché que ya se permite el matrimonio entre primos, creo que esto se aplica en Santiago del Estero. Creo que ya se está aplicando, al menos la ley lo estaba contemplando. No estar casado ni en otra unión simultánea y demostrar convivencia pública, notoria y estable por lo menos 2 años. Eso es uno de los requisitos más importantes en el concubinato. Entre los derechos que otorgan se encuentran el acceso a alimentos, compensaciones económicas en caso de ruptura si uno queda en desventaja, y y protección sobre la vivienda familiar. Aunque no genera automáticamente un régimen de bienes compartidos como el matrimonio, los convivientes pueden celebrar pactos de convivencia por escrito para regular aspectos patrimoniales y gastos, los cuales son modificables de acuerdo a mutuo y no pueden vulnerar la igualdad de derechos. La relevancia en este tema para el secretariado jurídico, para el secretario jurídico, son los documentos clave, como los pactos de convivencia o certificados de registración en el registro civil. Deben archivarse con rigor para respaldar consultas futuras o trámites judiciales. El secretario verifica el cumplimiento de los requisitos y las formalidades para asegurar la validez de estos actos y proteger los derechos involucrados. Los deberes y derechos comunes. El deber de asistencia, el más conocido, es como obligación de alimento. Impone proveer lo necesario para la subsistencia, como comida, atención médica, educación y vivienda, primordialmente a los hijos menores y en ciertos casos al cónyuge o conviviente tras la separación. Esta obligación se extiende mientras el beneficiario no pueda valerse por sí mismo y se calcula considerando las necesidades y capacidades económicas de las partes. En este caso, el rol del secretario es la gestión de demandas por alimentos. Debe recolectar pruebas esenciales como recibo de sueldos, facturas de gastos, declaraciones juradas de ingresos, asegurando que la documentación respalde la solicitud judicial de manera completa y ordenada. La responsabilidad parental, como es la patria potestad, comprende el conjunto de deberes y derechos de los padres sobre las personas y bienes de los hijos menores no emancipados, orientados a su protección, desarrollo integral y formación. Se rige por el interés superior del niño, superior del niño, y la autonomía progresiva del niño
priorizando su bienestar en todas las decisiones. Un ejemplo sería que entre sus aspectos clave están en la ciudad, en el cuidado personal que debe determinar con quién reside el hijo y el régimen de comunicación que regula las visitas y el contacto del progenitor no conviviente. Estos acuerdos o sentencias deben mantenerse accesibles para consultas inmediatas en el escritorio jurídico. Disolución o divorcio. El divorcio constituye la vía legal principal para disolver el matrimonio, permitiendo a los cónyuges poner fin al vínculo matrimonial de manera definitiva. En la legislación moderna argentina se trata de un proceso generalmente incausado, lo que significa que no requiere aprobar culpabilidad ni esperar plazos específicos, basta la voluntad de uno de los cónyuges para iniciar. El enfoque principal recae en regular los efectos de la ruptura mediante acuerdos o resoluciones judiciales sobre aspectos clave, la división de bienes mediante la liquidación de la sociedad conyugal, la fijación de los alimentos para los hijos o cónyuges necesitados, y la organización de la responsabilidad parental para garantizar el interés superior de los menores. El rol, en este caso, del secretario jurídico es preparar y archivar el convenio regulador o propuesta unilateral, incluyendo documentación sobre bienes, ingresos y acuerdos parentales, para agilizar el trámite que pueda resolverse en meses si hay consenso o extenderse si surgen controversias. La función del secretario en la redacción de convenios reguladores es la redacción de borradores de convenios reguladores. Representa una tarea frecuente y esencial para el secretario jurídico en procesos de divorcio, ya que estos documentos establecen los acuerdos sobre los efectos de la disolución matrimonial con precisión absoluta. Ustedes vayan tomando nota de lo más importante de su labor, que es la del secretario jurídico. Cuentan con la información que envuelve los datos que va a requerir la aplicación de su labor, o sea, su intervención. El convenio debe incluir obligatoriamente aspectos como la atribución de la vivienda familiar, la distribución de bienes gananciales, compensaciones económicas si corresponde, ejercicio de la responsabilidad parental, régimen de comunicación con los hijos y prestaciones alimentarias. Todo ello conforme al artículo 439 del Código Civil y Comercial. El secretario verifica que el borrador sea claro, completo y equilibrado, adjuntando pruebas como inventarios de bienes o planes parentales para su homologación judicial. Las pautas prácticas para la redacción son utilizar lenguaje preciso y neutral, evitando ambigüedades que puedan generar litigios futuros. Recuerden que en manos de un abogado una redacción mal escrita, mal conformada, es un arma, ¿sí? Puede desestimar cualquier eh, litigio, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta siempre ser precisos y neutrales a la hora de la redacción, sobre todo cuando se trata de litigios de, donde hay mucho patrimonio en juego, en los bienes gananciales y demás. Estructurar en secciones numeradas bienes, parentalidad, alimentos y compensaciones. ¿Sí? O sea, 1, bienes, 2, parentalidad, 3, alimentos y compensaciones, desarrollando cada punto como corresponde, de manera clara, sin dejar nada librado al azar, porque todo está en juego en esto. Asegurar que proteja el interés superior de los hijos y sea aprobado por el juez para su ejecución forzosa si es necesario. O sea, sí o sí debe ser aplicado, debe ser aceptado y debe ser puesto en manos del juez para que el juez lo apruebe.
o lo ejecute, aunque sea de forma forzosa, si se niegan a, a un litigio equilibrado. Hasta aquí vemos lo que sería familia. Vamos a hablar ahora un poquito de derecho sucesorio. Es otro tema bastante complicado. Espero que lo que vimos hasta acá de familia les haya quedado claro. Que hayan tomado nota, les haya quedado claro, porque es un tema sensible, dado lo que se pone en juego, ¿sí? Bien. El derecho sucesorio regula la transmisión de derechos, obligaciones y patrimonio de una persona fallecida, denominada causante, a sus herederos o legatarios, abarcando tanto bienes activos como deudas pendientes. Recuerden que las deudas se heredan, no solamente es que el heredero va a hacerse cargo de los bienes del difunto, sino que también se hace cargo de las cuentas y de las deudas que éste deja. Esta rama del derecho civil contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 2277, busca garantizar una distribución ordenada y equitativa según la voluntad del causante o las reglas legales en ausencia del testamento. La sucesión se abre en el momento del fallecimiento y en el último domicilio del causante, iniciando un proceso judicial que identifica herederos, inventaría bienes y resuelve particiones para transferir la titularidad. Para el secretario jurídico, este conocimiento es crucial al preparar documentación como certificado de defunción, declaración de herederos y trámites registrales, manejando con sensibilidad temas del luto familiar. Recuerden que todos estos temas son muy delicados, hay que tocarlos con mucho tacto, hay que manejarlos con muchísimo tacto, ¿sí? No, no hay que apresurarse, hay que armar bien notas, hay que tener en cuenta todos los datos, porque en muchas ocasiones hay mucho en juego. Y hay varios herederos y todos quieren su parte y bueno, esa discordia muchas veces no termina en el despacho del abogado, pasa a manos judiciales en vista de que mayormente no se llega a un acuerdo. Más allá de que el causante deje un testamento, eh, la ley no permite desheredar sin una causa justa. Así que esto puede llevar a litigio también. Vamos a hablar de los conceptos fundamentales del derecho sucesorio. El causante es la persona fallecida cuya muerte determina la apertura de la sucesión, transmitiendo de inmediato su patrimonio, derechos y obligaciones a los herederos o legatarios según el Código Civil y Comercial. En caso de que no tenga hijos, no tenga descendientes directos, puede dejar legatarios la persona, el causante. ¿Sí? Elige personas que él crea conveniente y en ese caso no habría tanta disputa porque es su última voluntad. No hay legitimidad en quienes reclamen la herencia, ¿sí? Todo esto está dispuesto por el causante. Es diferente cuando se trata de herederos directos, que ahí sí hay legitimidad y el heredero va a exigir su parte o la va a reclamar, al menos si el juez dispondrá si figura o no figura dentro del testamento, qué parte le corresponde. Heredero. El heredero recibe la universalidad del patrimonio o una parte alicuota, que es un porcentaje determinado.
asumiendo tanto bienes como deudas del causante hasta el límite de los bienes heredados, lo que implica responsabilidad limitada por las obligaciones pendientes. Legatario. El legatario adquiere un bien específico designado en el testamento, como un automóvil particular, sin responder generalmente por las deudas del causante, salvo disposición expresa en contrario. Eso es lo que tiene el legatario, que recibe solamente el bien. No tiene la obligación de hacerse cargo de las deudas del causante. ¿Se entiende hasta acá? Acervo hereditario o más hereditaria. El acervo hereditario comprende la totalidad del patrimonio remanente tras la muerte del causante, incluyendo bienes activos, derechos reales y personales, así como deudas y cargas, formando la masa a distribuir entre los sucesores. Tenemos varios tipos de sucesiones. La sucesión testamentaria se rige por un testamento que es un acto formal y personalísimo, mediante el cual el causante dispone libremente de sus bienes para después de su muerte, siempre respetando las normas legales de forma y capacidad. En una aclaración, hablamos de la porción legítima, que es el testamento. Debe respetar la porción legítima, que es la parte obligatoria del patrimonio reservada por la ley a los herederos forzosos, descendientes, ascendientes y cónyuges. Generalmente 2/3 del acervo hereditario, de las cuales la mitad es estrictamente igualitaria entre los hijos, lo que hablábamos recién, ¿sí? A ellos les corresponde obligatoriamente, salvo que el juez disponga que uno de los hijos no tiene acceso, no tiene derecho, por X causa que debe ser justificada, la herencia debe estar dividida en partes iguales. Sucesión intestada o ab intestato, este es el término que más van a escuchar en realidad. La sucesión intestada aplica cuando no existe testamento válido o este no dispone de todos los bienes. En este caso, la ley establece el orden de herederos priorizando descendientes, luego ascendientes, cónyuge, superstite y colaterales hasta cuarto grado, incluyendo a grados posteriores. El rol del secretario es verificar la existencia y validez del testamento o preparar la declaratoria de herederos legales, archivando certificados de defunción y partidas para agilizar el proceso judicial. El proceso sucesorio es un procedimiento judicial cuyo objeto es identificar formalmente a los herederos y los bienes que integran la herencia, pagar las deudas pendientes del causante y distribuir el patrimonio remanente entre los sucesores según la ley o el testamento. Un acto clave dentro del proceso es la declaratoria de herederos, que es una resolución judicial que reconoce oficialmente quiénes son los herederos, legítimos o testamentarios. Esta resolución permite iniciar la administración y partición de la masa hereditaria. El rol del secretario jurídico es fundamental en esta etapa, pues debe recolectar y organizar la documentación esencial que incluye actas de función, actas de nacimiento y matrimonio de los interesados y realizar las gestiones necesarias ante el registro de juicios universales para verificar si existe otro proceso sucesorio si el causante dejó testamento. Además, debe colaborar en la presentación de la demanda sucesoria y en la preparación de los anexos necesarios para que el juez pueda dictar la declaratoria. Este proceso se tramita públicamente en el juzgado del último domicilio del fallecido y transcurre en varias etapas que incluyen la determinación de bienes y herederos, inventario y avalúo, pago de deudas y finalmente la participación y adjudicación del patrimonio. ¿Se entendió?
todo lo relacionado a sucesiones. ¿Alguna duda al respecto? Bien. En el derecho de familia el enfoque principal recae en los acuerdos sobre alimentos, divisiones de bienes y responsabilidad parental, tras rupturas conyugales, priorizando la protección de menores y equidad patrimonial. En contraste, el derecho sucesorio se centra en identificar herederos, inventariar el acervo hereditario para pagar deudas y liquidar el patrimonio remanente para su distribución ordenada. Ambas ramas exigen del asistente jurídico un manejo ético, empático y confidencial, dada la sensibilidad emocional involucrada en estos temas de separación y duelo familiar. La práctica clave para el secretario es manejar con precisión los certificados y documentos del Estado civil, como actas de matrimonio, defunción, nacimiento y unión convivencial, ya que determinan la validez de derechos hereditarios, regímenes patrimoniales y obligaciones alimentarias en todos los trámites. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos bien hasta acá? Ahí les dejo en la presentación. Cada una de las presentaciones contiene parte del contenido que acabamos de ver. De todas maneras, como es un tema en el cual deben tener en cuenta muchos factores que se mencionan en reiteradas oportunidades, como el manejo de la documentación y la delicadez con que deben ser tratados, voy a subir un apunte al campus para que lo tengan bien aprendido, para que les quede claro a la hora del examen, puedan responder correctamente las preguntas al respecto. Bien. Esto va de la mano de lo que vamos a ver la próxima clase. No directamente, sino que en el manejo de la parte de ustedes, que es la documentación. En la próxima clase vamos a abordar el derecho laboral y seguridad social, las ramas esenciales que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, protegiendo derechos como salarios dignos, condiciones seguras de trabajo y prestaciones por desempleo, enfermedad o vejez. Se verán temas clave como el contrato de trabajo, obligaciones patronales, indemnizaciones por despido, aportes previsionales y procedimiento ante organismos como ANSES y AFIP, con énfasis en la documentación laboral que maneja el secretario jurídico. Al igual que en familia y sucesiones, donde gestionamos actas de estado civil para validar derechos patrimoniales, aquí el secretario prepara certificados laborales, recibos de sueldo y formularios previsionales que determinan jubilaciones, herencias por fallecimiento laboral o alimentos basados en ingresos. Ahí es donde se une, digamos, lo que acabamos de ver con el derecho laboral. ¿Sí? Obviamente tenemos que ver de dónde viene el dinero, de dónde proviene el dinero, quién lo provee y de dónde proviene. ¿Sí? Por eso es importante el derecho laboral. Para la próxima semana, sí les voy a dejar tarea, unas tareas que van a tener que resolver y se las dicto ahora, pero las voy a subir al campus. Esto va a quedar abierto y va a empezar a partir de mañana hasta el martes a la tarde, va a quedar para que lo puedan hacer. Yo sí lo voy a corregir a esto porque necesito ver que hayan entendido bien los temas y que lo estén tratando ustedes de forma personal bien, sin recurrir a un cuestionario prearmado. Para la tarea vamos a hablar un poquito de caso de derecho de familia y les voy a hablar un poquito de cómo hacer la tarea. Se les presenta el siguiente supuesto. Una pareja casada bajo régimen de comunidad de ganancias decide divorciarse. Tienen un hijo de 8 años, un departamento adquirido durante el matrimonio, un auto comprado antes del matrimonio por uno de los cónyuges
Y lo que deben indicar es qué bienes cree que son gananciales y cuáles propios, qué cuestiones deberían regularse en un convenio regulador y deben mencionar al menos cuáles son la división de bienes, alimentos para el hijo, cuidado personal y régimen de comunicación. Enumerar 3 documentos que el secretario debería solicitar o archivar en este caso. Por ejemplo, tipo de actas, constancias o recibo. Eso sería la primera tarea. La segunda tarea sería, se presenta el siguiente presupuesto, el siguiente supuesto. Fallece una persona casada con 2 hijos, no dejó testamento. Tenía una casa familiar, una cuenta bancaria, algunas deudas con tarjetas de crédito. Lo que deben hacer es indicar qué tipo de sucesión se abriría y quiénes serían los herederos. Explicar brevemente qué es el acervo hereditario en este caso. ¿Cuál es? Enumerar al menos 3 documentos que el secretario debe reunir para iniciar el proceso sucesorio. Acta de defunción, acta de nacimiento, matrimonio, etc. Y la última pregunta es, en no más de 5 renglones, responder que es importante que el asistente jurídico sea especialmente cuidadoso, ético y empático. No, perdón, esto es una pregunta en realidad. ¿Por qué es importante que el asistente jurídico sea especialmente cuidadoso, ético y empático cuando trabaja en casos de familia y sucesiones? Relacione su respuesta con el manejo de la documentación de estado civil y patrimonial. Esta tarea les permite repasar conceptos clave: bienes gananciales, alimentos, responsabilidad parental, tipos de sucesión, acervo hereditario. Y al mismo tiempo ejercitar el rol práctico del secretario jurídico en estos casos como reales. ¿Sí? ¿Entendieron cuál va a ser la tarea para la semana que viene? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que desarrollar? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Profe, Sí, ¿usted va a dejar todo el caso este, los va a dejar en el corpus como para resolverlo? claro. Yo Ah, lo que hice ahora fue una mención de lo que van a ser las tareas para que ustedes vayan tomando conocimiento, pero lo voy a redactar en el campus y ustedes van a tener que subir su respuesta escrita. ¿Sí? Quiero que desarrollen la respuesta para ver si lo están entendiendo bien, si vamos entendiéndonos bien con lo que vamos viendo en la clase, sobre todo estos temas que son tan sensibles. bien. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguna otra consulta con respecto a las tareas? Recuerden prestar atención a lo que se pide en cada una de las tareas para desarrollarlo bien, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de familia, tomen en cuenta los datos que les voy a dar, principalmente que es un hijo de 8 años, significa que es menor, y como bienes, tiene un departamento adquirido durante el matrimonio y el auto comprado antes del matrimonio por uno de los cónyuges, ¿sí? O sea, es importante diferenciar cuál es parte del ganancial y cuál no. Aparte de eso, deben recordar que su trabajo es el de solicitar la documentación de cada una de las partes en este caso de división de familia. Por ejemplo, tipos de actas, constancias o recibos. Los recibos de ingreso, de pago, donde se vea manifestado el patrimonio que se manejó en el vínculo de los cónyuges. En el caso 2, también deben recordar cuáles son los bienes por los que se está litigando, quiénes son los herederos
qué documentación tienen que presentar y cuál es la parte fundamental de su trabajo, del que ustedes van a realizar, de que ustedes como secretarios jurídicos deben realizar con esta documentación, con estos trámites, con estos papeles. Y en el caso número 3 también. Este es un poquito a modo de ver desde su punto de vista. Por eso se hace una pregunta donde ustedes pueden desarrollar en 5 renglones, si se pasan un poquito no importa, ¿no? No es obligatorio. Responder por qué es tan importante el cuidado ético y empático del secretario jurídico cuando trabaja en casos de familia y sucesiones. Es importante que lo tengan en cuenta, lo tengan bien claro, lo tengan bien dominado. ¿Por qué? Porque sí, porque es la base de lo que ustedes van a hacer. O sea, la mayoría de los casos que se ven en temas legales son sensibles. La gente llega muy afectada, van a toparse con temas muy delicados, sobre todo cuando se trata de familia y patrimonio. O sea, algunos se olvidan de los hijos y piensan solamente en la ganancia que pueden sacar de la división, de la ruptura de la pareja. Quienes sufren mayormente son los niños. Esto es así. Los niños terminan siendo un objeto para ver cuánto puedo sacarle a la otra parte como ganancia. No siempre, pero muchas veces sí se ve de esta manera. El niño termina siendo un intermediario entre lo que quiero y lo que tengo. Si tengo al niño, tengo acceso al patrimonio que le voy a exigir en la otra parte. ¿Sí? A veces se lo ve de esa manera. No digo que en todos los casos sea igual, pero sí se ve mucho. Se olvidan de los derechos del niño y de los deberes que tienen con el niño, y pesa más el patrimonio por el que van a litigar. Entonces van a ver que hay situaciones muy crudas en esto. Se presentan situaciones muy crudas, niños llorando, mujeres gritando, hombres tratando de imponer su voluntad, sus deseos. Y acá va más allá de todo eso, porque la ley es la que en definitiva dice qué es lo que corresponde para cada quien, y obviamente va a darle prioridad al bienestar del niño. Los adultos se olvidan de eso y pelean y discuten por los bienes más que por quién se va a hacer cargo de la criatura y de la educación y de la formación y de que a esa criatura no le falte nada en el proceso de crecimiento. Todo esto parece simple cuando uno lo ve desde afuera y mientras lo está estudiando. A la hora de tratar directamente con el tema y verlo en primera persona, las cosas cambian. Veo otra realidad. Y, y ve muchas veces que eh, uno tiene una visión errada cuando toma parte o partido en beneficio de una de las partes involucradas. Como les digo, es un tema bastante sensible, bastante delicado, sobre todo porque quienes terminan perjudicados al final son los menores. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se vio. Eh, Como para que les quede claro, a modo de ayuda a memoria, también les voy a subir las presentaciones para que les quede a modo de ayuda a memoria también, porque lo van a necesitar. Vimos entonces vínculos familiares y tipos de uniones. Vimos el matrimonio, que es la unión legal, solemne y formal entre dos personas. El régimen patrimonial. El matrimonio establece un régimen económico en muchas jurisdicciones.
El más común es el de comunidad de ganancias o bienes gananciales, donde todo lo adquirido durante el matrimonio pertenece a ambos. El rol del secretario es saber si la persona está casada y bajo qué régimen, ya que esto determina qué bienes puede disponer por sí mismo. Las uniones convivenciales, como el concubinato, bueno, en realidad las uniones convivenciales mayormente son concubinato, uniones afectivas estables y singulares que, aunque no son matrimonio, pueden generar derechos de alimentos o a la vivienda, si cumplen con ciertos requisitos de tiempo y registración. Recuerden que el mínimo es de 2 años. La relevancia está en los documentos de registración de estas uniones o los pactos de convivencia, que son documentos clave que deben ser archivados. Los deberes y derechos comunes. Es deber de asistencia la obligación de proveer lo necesario: comida, salud, educación, vivienda a los hijos y en ciertos casos al ex cónyuge o conviviente. El rol práctico. La gestión de demandas por alimento implica recolectar pruebas de ingresos y gastos de ambas partes, recibo de sueldo, facturas, etcétera. Todo lo que mencionamos que sirva para demostrar el ingreso en común para hacer este litigio. Ejemplo, cuidado personal. ¿Con quién vive el hijo? Y el régimen de comunicación, antes llamado régimen de visita. Estos acuerdos o sentencias deben estar siempre a mano del profesional. La disolución del vínculo o divorcio. El divorcio es la vía legal para disolver el matrimonio. En la legislación moderna, un proceso generalmente incausado no necesita probar culpabilidad y se centra en los acuerdos sobre los efectos de la ruptura, división de bienes, liquidación de la sociedad conyugal, alimentos, responsabilidad parental. La función del secretario es la redacción de los borradores de convenios reguladores, donde se establecen estos acuerdos, y es una tarea frecuente que requiere precisión. Derecho sucesorio. El derecho sucesorio regula la transmisión de derechos y obligaciones de una persona que fallece a quienes están llamados a recibirlos. Los conceptos fundamentales. El causante es la persona que ha fallecido. El heredero, quien recibe la universalidad del patrimonio o una parte alícuota, que es un porcentaje. Responde por las deudas. Recuerden que el heredero, sí, responde por las deudas. No solamente es beneficiario del patrimonio. El legatario, quien recibe un bien determinado, ejemplo, un auto específico, generalmente no responde por las deudas del causante. El acervo hereditario o masa hereditaria es el patrimonio que queda tras la muerte del causante. Bienes, derechos y deudas. Los tipos de sucesiones son sucesión testamentaria, cuando la transmisión se rige por un testamento. Es un acto formal donde el causante dispone de sus bienes para después de su muerte. Aclaración. El testamento debe respetar la porción legítima, la parte de los bienes que la ley reserva obligatoriamente para los herederos forzosos como hijos o cónyuges. O sea, la persona puede dejarle herencia a otras personas que no sean sus herederos directos, pero debe respetar la porción que le corresponde al heredero directo, ¿sí? Porque esa es la porción legítima, así se le llama. La sucesión intestada o ab intestato. Cuando no hay testamento o está inválido, la ley define quiénes son los herederos, generalmente descendientes, ascendientes y cónyuge. El proceso sucesorio. El proceso judicial de sucesión tiene por objeto identificar a los herederos y bienes, pagar las deudas y distribuir el remanente. Acto clave. La declaratoria de los herederos. Resolución judicial que reconoce formalmente quiénes son los herederos. El rol del secretario es recolectar actas de defunción, actas de nacimiento, matrimonio y realizar las gestiones ante el registro
de juicios universales para verificar si hay otro proceso o testamento. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? ¿Se entendieron los puntos que vimos? ¿No quedan dudas? Bien. Sí, profe, se entendió. Perfecto, entonces. Lo repito y reitero los temas que se vieron a modo de resumen y para que no se olviden. No olviden sobre todo la parte que les compete a ustedes, qué es lo que deben hacer como secretarios. El tema en sí es importante porque saben de qué se trata, de qué son los documentos que tienen que buscar en cada uno de los casos. Pero sobre todo, y más importante aún, es la parte de ustedes. ¿Cuál es su rol en esto? ¿Cuál es la función que deben cumplir como secretarios jurídicos? Recuerden que todo lo que ustedes van a juntar como documentación va a pasar a manos del abogado, quien es el que está a cargo de manejar cada uno de los casos. Por supuesto, nosotros deberíamos ya estar al conocimiento de cuáles son los documentos que se requieren. Por eso es tan importante aprender todo esto, tener en cuenta cada uno de los puntos que se fueron mencionando en la clase. ¿Sí? Bien, entonces sería hasta aquí por hoy. Mañana les voy a dejar la tarea en el campus. Tienen hasta el martes que viene para realizarla. Yo lo voy a estar revisando. Y bueno, espero que todo esto lo vayan entendiendo bien, que lo vayan sabiendo desarrollar y vamos preparando para redacción, que de eso vamos a tener mucho. Ya vamos a ir preparando para lo que sería la unidad número 2, donde vamos a ver otras partes de la ley y la redacción. ¿Estamos bien? Bien. Hasta aquí sería entonces el día de hoy. Nos estaremos reencontrando la semana que viene. Espero que les sea fructífero. Cualquier duda que tengan me pueden consultar sin ningún problema al grupo. Y nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe. Muchas gracias. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.